Pues buenas tardes, hemos cambiado el horario. Hace good evening, we have changed the time. Yeah. Y nos encontramos de nuevo en las series del Pastor Martin Lloyd Jones. We are in the series on spiritual depression by Pastor Martin Lloyd Jones. La última vez hablamos acerca de la falsa enseñanza y nos quedamos con la pregunta: ¿cómo nos enfrentamos entonces a esta clase de posturas? Last time we talked about false teaching and we were left with the question, how do we deal with this kind of attitude? ¿A qué posturas nos referimos? Pues a las posturas que debemos tener ante las falsas enseñanzas. What attitudes are we referring to? Yes, yes. Well, the positions that false teachings present to us. Lo primero que hace el apóstol es establecer la cuestión de la autoridad, por ser este un punto obligado. The first thing the apostle does is establish the issue of authority as it is a necessary point. Estas perplejidades y problemas no dependen de los sentimientos ni de la experiencia, ni se deben juzgar simplemente por los resultados. These perplexities and problems do not depend on feelings or experience, nor should they be judged simply by the results. Porque las falsas enseñanzas pueden hacer feliz a mucha gente. False teachings can make people very happy. Pero seamos francos, si vamos a juzgar solo en términos de la experiencia y de los resultados, But let's be honest, if we are going to judge only in terms of experience and results, nos encontraremos con que cada culto o herejía que el mundo, la Iglesia ha conocido, es capaz de hallar su propia justificación. we will find that every cult or heresy the world or the church has known is capable of finding its own justification. ¿En dónde radica entonces la autoridad? El apóstol nos lo dice claramente en el primer capítulo. Where then does authority lie? The apostle tells us clearly in the first chapter. A decir verdad, esta cuestión de la autoridad la trata él en los dos primeros capítulos. To tell the truth, he addresses this issue of authority in the first two chapters. La propia postura personal del apóstol estaba de por medio, de ahí que hable tanto acerca de sí mismo. The apostle's own personal stance was at stake. That's why he talks so much about himself. Adopta una postura desafiante contra cualquiera que predique cualquier otro evangelio que no sea el suyo. He takes a defiant stance against anyone who preaches a different gospel than his own. Dice: pero aun si alguno de nosotros o un ángel del cielo les predica otro evangelio diferente, que caiga bajo maldición, o sea, anatema. He says, but even if we are an angel from heaven, but even if we or an angel from heaven should preach a gospel other than the one we preach to you, let them be under God's curse. ¿Por qué? ¿Cuál es la prueba? Why? What is the proof? La siguiente se ve en los versículos 11 y 12, que dice: quiero que sepáis, hermanos, que el evangelio que yo predico no es invención humana, no lo recibí ni lo aprendí de ningún ser humano, sino que me llegó por revelación de Jesucristo. The following verses 11 and 12, I want you to know, brothers and sisters, that the gospel I preach is not of human origin. I did not receive it from any man, nor was I taught it. Rather, I received it by revelation from Jesus Christ. Y pasa a contarles cómo llegó al ministerio en los versículos 13 y 14. Dice: porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres, etc. To tell the truth, he addresses this issue of authority in the first two chapters. The apostle's own personal stance was at stake. That's why he talks about himself so much. He takes a defiant stance against anyone who preaches a different gospel than his own. Había vivido así hasta el momento en que el camino
a Damasco el Señor Jesucristo lo había puesto en el ministerio para que él había sido apartado desde el vientre de su madre y su comisión y su mensaje les habían sido dadas por el Señor Jesucristo mismo. He says, but even if we are, or an angel from heaven should preach a gospel other than the one we preach to you, let them be under God's curse. Why? What is the proof? And he goes on to tell them how he came into the ministry. In verses 13 and 14, he says, for you have heard of my previous way of life in Judaism, how intensely I persecuted the church of God and tried to destroy it. I was advancing in Judaism beyond many of my own age among my people, and was extremely zealous for the tradition of my fathers. Había vivido así hasta el momento en que en el camino a Damasco He had lived this way until, on the road to Damascus, el Señor Jesucristo lo había puesto en el ministerio para el cual había sido apartado desde el vientre de su madre. the Lord Jesus Christ called him into the ministry for which he had been set apart from his mother's womb. Su comisión y su mensaje le habían sido dados por el Señor Jesucristo mismo. His commission and message were given to him by the Lord Jesus Christ himself. Ah, sí, pero Pablo sabía más todavía. But Paul knew even more. Aunque había ingresado al ministerio de un modo tan singular y fue capaz de presentarse ante los corintios como un abortivo, ¿no? A uno que se le apareció Jesús. Even though he had entered the ministry in such a unique way and could present himself before the Corinthians as one abnormally born to whom Jesus appeared. Afirma no obstante que el evangelio que le fue entregado era exactamente el mismo que recibieron los otros apóstoles que habían estado con el Señor durante su vida en este mundo. He asserts, however, that the gospel entrusted to him was exactly the same as the one received by the other apostles who have been with the Lord during his life on this earth. Cuando Pablo habló en Jerusalén con los otros apóstoles, se encontró con que aunque el evangelio que predicaba le había llegado como una revelación directa y personal, When Paul spoke in Jerusalem with the other apostles, he found that although the gospel he preached had come to him as a direct and personal revelation, era exactamente el mismo evangelio que aquellos predicaban. it was exactly the same gospel that they were preaching. Hay ahí la base de su autoridad, la cual invoca aquí el apóstol y en torno a la cual argumenta. This is the foundation of his authority, which the apostle evokes here and around which he builds his arguments. Pablo sostiene que no se trata de que un hombre afirme esto y otro afirme lo otro. Paul maintains that it is not a matter of one man asserting this and another asserting that. Y deja establecido que él no predicaba simplemente lo que se le ocurría, He makes it clear that he was not merely preaching whatever came to mind, sino que recibió el evangelio como lo recibieron los otros apóstoles, de modo que todos ellos estaban proclamando lo mismo. but that he received the gospel in the same way as the other apostles, so that all of them were proclaiming the same Así que message. la prueba de la verdad es su apostolicidad, es su mensaje apostólico y se ajusta a este. He ahí la prueba y la norma. The test of truth is its apostolicity. Is the message apostolic, and does it align with the standard? That is the test and the measure. El Evangelio de Jesucristo, tal como se anuncia y se enseña en el Nuevo Testamento, The gospel of Jesus Christ as it is proclaimed and taught in the New Testament. proclama nada menos que cuenta con la autoridad del Señor Jesucristo mismo, Asserts nothing less than that it carries the authority of the Lord Jesus Christ himself, quien se lo dio a los apóstoles, que a su vez lo predicaron y dieron origen a su forma escrita, who gave it to the apostles, who in turn preached it and brought about its written form. He aquí la única norma que sigue siendo la única norma. This is the only standard, and it remains the only standard. Aparte del Nuevo Testamento no tenemos ninguna otra norma. Apart from the New Testament, we have no other standard.
Por lo tanto, cualquier punto de vista debemos examinarlo y sostenerlo a la luz del Nuevo Testamento y de la autoridad apostólica. Therefore, any viewpoint must be examined and upheld in the light of the New Testament. Cuando lo hacemos así, nos encontramos con que estas falsas enseñanzas siempre incurren en una de dos faltas. When we do this, we find that these false teachings always fall into one of two errors. La primera es que pueden no corresponder con todo el mensaje apostólico. The first is that they may not correspond with the entirety of the apostolic message. Dejemos perfectamente aclarado aquí que hay un mensaje apostólico, una verdad positiva, establecida y predicada por todos los apóstoles. Let it be perfectly clear that there is an apostolic message, a positive truth, established and preached by all the apostles. Ese mensaje está claramente definido en las Escrituras. That message is clearly defined. Las falsas enseñanzas pueden incurrir en el pecado de proclamar un mensaje recortado que deje fuera alguna de estas cosas. False teachings can fall into the sin of proclaiming a truncated message that omits certain things. Esto causa que muchos cristianos hoy en día pierdan el rumbo. This causes many Christians today to lose their way. Cuando alguien afirma algo que es escandalosamente erróneo, es posible notar el error. When someone asserts something outrageously wrong, it is usually easy to spot the error. Pero no es tan fácil detectar una enseñanza errónea cuando ésta presenta un mensaje apostólico abreviado y no dice ciertas cosas de ese mensaje. But it is not as easy to detect a false teaching when it presents an abbreviated apostolic message and omits certain things. Puede enseñar menos verdades acerca de la persona de nuestro Señor Jesucristo. It may teach fewer truths about the person of our Lord Jesus Christ. Puede negar su encarnación o negar las dos naturalezas en una sola persona. It might deny his incarnation or deny the two natures in one person. O puede negar el nacimiento virginal o el carácter milagroso de su vida o negar su resurrección física literal. Or it could deny the virgin birth, the miraculous nature of his life, or his literal physical resurrection. Esa enseñanza podría autonombrarse cristiana, pero no es toda la verdad, ya que en algún punto puede negar la obra de Cristo. Such teaching may call itself Christian, but it is not the whole truth, as it may at some point deny the work of Christ. O negar el hecho de que al que no cometió pecado alguno, por nosotros, Dios lo trató como pecador. Or deny the fact that God made him who had no sin to be sin for us, so that in him we might become the righteousness of God. Para que recibiéramos la justicia de Dios en él. Tal vez hable de la muerte de Cristo como una maravillosa exhibición de amor, pero nada más. It might speak of Christ's death as a marvelous display of love, but nothing more. O puede negar que Jesucristo en su cuerpo llevó en el madero nuestros pecados. Or it might deny that Jesus Christ bore our sins in his body on the tree. Porque eso es lo que los apóstoles predicaron, que Cristo murió por nuestros pecados. For this is what the apostles preached, that Christ died for our sins. De modo que si alguna enseñanza deja esto fuera, entonces no es toda la verdad apostólica. So if any teaching leaves this out, then it is not the full apostolic truth. Lo mismo pasa con el nuevo nacimiento, doctrina que con frecuencia nos enseña. The same applies to the doctrine of the new birth, which is often not taught. Ni se acentúa el hecho de que es absolutamente necesaria. Nor is the fact emphasized that it is absolutely necessary. Y nos encontramos con lo mismo en el caso de la conducta y del comportamiento. And we encounter the same issue when it comes to conduct and behavior. A pesar de que el Nuevo Testamento hace énfasis en la una y en el otro. Despite the fact that the New Testament emphasizes both. La gente puede asegurar que cree en Cristo, pero ahí tiende a deducir que si cree en Cristo ya ha sido salvada, no importa lo que pueda hacer en su vida. People may claim they believe in Christ, but from there they tend to conclude that if they believe in Christ, they are already saved no matter what they do. Este es el terrible error conocido como antinomianismo. This is the terrible error known as
Antinomianismo. Ahora, tengo una página entera sobre lo que esto significa, que luego al que quiera pues se lo daré, pero no voy a detenerme en la definición. I have a whole page about this. I will give it to you later, but I'm not going to define this. Okay? Okay. El Nuevo Testamento enseña la importancia de las obras cuando dice que la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta, dice Santiago, capítulo 2, versículo 17. The New Testament teaches the importance of works when it says that faith by itself, if it does not have works, is dead. De modo que dejar de enseñar cualquiera de estas doctrinas equivale a no enseñar el mensaje apostólico completo. Therefore, failing to teach any of these doctrines means not teaching a full apostolic message. El segundo peligro, como ya hemos visto, consiste exactamente en lo opuesto, en decir, en el peligro de añadir a la verdad. The second danger, as we have already seen, lies in the opposite error, which is the danger of adding to the truth. Aun cuando se reconoce que el mensaje apostólico es correcto, se piensa que hace falta añadirle algo más. Even when the apostolic message is recognized as correct, it is thought that something more needs to be Y added. de esto es precisamente de lo que trata la epístola a los Gálatas, en la que nos estamos ocupando. And this is precisely what we are dealing with. Aquí debemos recordar una vez más nuestro primer principio. Here we must remember once again our first principle. Toda enseñanza debe ser puesta a prueba frente a la enseñanza del Nuevo Testamento. Every teaching must be tested against the teaching of the New Testament. Y no juzgarla por los sentimientos o por la experiencia, ni por los resultados o por lo que otros dicen o hacen. And not by feelings or experiences, nor by results or what others say or do. La prueba consiste en la apostolicidad, que es la enseñanza del Nuevo Testamento. The test consists of apostolicity, which is the teaching of the New Testament. Otra prueba excelente es la siguiente. Siempre hay que determinar cuidadosamente las implicaciones de una enseñanza. Another excellent test is the following. We must always carefully determine the implications of a teaching. Eso es precisamente lo que hace el apóstol en el segundo capítulo de esta epístola a los Gálatas. This is precisely what the apostle does in the second chapter of this epistle to the Galatians. Esa nueva enseñanza parecía no negar a Cristo en absoluto. This new teaching did not seem to deny Christ at all. Sin embargo, el apóstol logra demostrar plenamente que lo niega en el punto clave. However, the apostle fully demonstrates that it denies him at the crucial point. Incluso en Antioquía tuvo que hacer esto mismo con el apóstol Pedro, que había recibido una visión relacionada con Cornelio, el gentil. Even in Antioch, he had to do the same with the apostle Peter, who had received a vision concerning the Gentile Cornelius. Aunque aparentemente Pedro había visto esto con claridad, más tarde fue influenciado por los judíos y sintió que no debía comer con los gentiles, sino únicamente con los judíos. Although Peter had apparently understood this clearly, he was later influenced by the Jews and felt that he should not eat with the Gentiles, but only with the Jews. Y Pablo tuvo que refutarlo cara a cara y decirle con toda franqueza que al hacer eso estaba negando la fe. But Paul had to confront him face to face and frankly tell him that by doing so he was denying the faith. Claro que Pedro no tenía la intención de negar su salvación en Cristo, que es solo por la fe. Of course, Peter did not intend to deny his salvation in Christ through faith alone, Pero había que hacerle ver claramente el terreno donde estaba pisando. but it was necessary to make him clearly see the ground he was standing on, Y que entendiera que con sus actos estaba anunciando que hacía falta algo más que la fe en Cristo. and to understand that with his actions he was signaling that something more than faith in Christ was needed. Así que siempre debemos determinar las implicaciones de lo que decimos y hacemos. So, we must always determine the implications of what we say and do. Voy a poner un ejemplo de lo que quiero decir. I will give an example of what I mean. En cierta ocasión discutía yo este asunto con una hermana en Cristo que no podía entender cómo es posible que haya gente que
no siendo cristiana, sino incrédula, pueda vivir una vida intachable. On one occasion, I was discussing this matter with a sister in Christ who could not understand how it is possible that people who are not Christian but unbelievers could live an exemplary life. Me decía, no entiendo cómo usted puede afirmar que no son cristianas. Mire cómo viven. She told me, I don't understand how you can say they are not Christians. Look at how they live. Siendo una buena cristiana, ella misma tenía un gran problema con esto. Being a good Christian, she herself had a great problem with this. Yo le contesté, un momento, por favor, ¿se da cuenta de lo que está diciendo? I replied to her, one moment please. Do you realize what you are saying? ¿Se da cuenta de lo que está implicando? Do you realize what you are implying? Lo que usted realmente está diciendo es que esas personas son tan buenas, tan excelentes y tan nobles, What you are actually saying is that these people are so good, so excellent, and so noble, que en su caso fue innecesario que el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, viniera del cielo. that in their case it was unnecessary for the Lord Jesus Christ, the Son of God, to come down from heaven. Que Cristo no tenía por qué haber muerto en la cruz. Que esas personas pueden reconciliarse con Dios gracias a sus buenas obras y su vida impecable. That Christ didn't need to die on the cross, that these people can be reconciled with God through their good works and impeccable life. ¿No se da cuenta de que esto es negar la fe? Don't you see that this is denying the faith? Que en realidad con este argumento usted está diciendo que Cristo mismo y su muerte fueron innecesarias. What you are really saying with that argument is that Christ himself and his death are unnecessary. Y una vez que ella captó las implicaciones de lo que decía, se dio cuenta de lo que realmente estaba diciendo. And once she grasped the implications of what she was saying, she realized what she was truly expressing. Así que no debemos juzgar las cosas por sus apariencias, sino fijarnos en lo que realmente implican. So we must not judge things by appearances, but focus on what they really imply. El tercer aspecto que a mí me parece que caracteriza a esta herejía en particular, The third aspect that seems to characterize this particular heresy tal como está expuesta en la epístola a los Gálatas, es que siempre es una adición a la revelación que ya tenemos. as it is presented in the epistle to the Galatians, is that it is always an addition to the revelation. En efecto, Pablo les está diciendo esta enseñanza en cuanto a la circuncisión no es parte del mensaje de Cristo. In fact, Paul is saying this teaching about circumcision is not part of Christ's message. Esta gente lo enseña, pero no lo recibió de Cristo. These people teach it, but they did not receive it from Christ. Yo no lo recibí de Cristo cuando Él me dio el mensaje. No dijo nada que toda la gente debía ser circuncidada. When he gave me the message, he did not say that all people must be circumcised. Eso es algo aparte de la revelación, es una adición al mensaje apostólico. That is something apart from his revelation. It is an addition to the apostolic message. Y podemos ver que esta será siempre la característica del tipo de herejía que estamos considerando. And we can see that this will always be the characteristic of the type of heresy we are considering. Tomemos, por ejemplo, las argumentaciones católico-romanas. Take, for example, Roman Catholic arguments. La Iglesia Católica Romana proclama que ella es tan inspirada hoy como lo fueron los primeros apóstoles, pero no cuenta con base bíblica para afirmar eso. The Roman Catholic Church proclaims that it is as inspired today as the first apostles were. Es ella, But it has no biblical basis to affirm. es ella quien lo dice, y es ella quien presenta el argumento de esta revelación subsecuente que le ha sido dada. It is the church itself that says so, and it is the church that presents the argument that the subsequent revelation has been given to it. Tal argumentación se hace en forma totalmente abierta, sin sutileza, lo que significa que la Iglesia tiene tanta autoridad como la palabra de Dios misma. Such reasoning is presented in a completely open manner, without subtlety, which implies that the church has as much authority as the word itself. Ellos afirman que las declaraciones del Papa, cuando éste habla ex cátedra, son tan inspiradas como las epístolas del Nuevo Testamento y que son una revelación adicional.
They claim that the Pope's statements, when he speaks ex cathedra, are as inspired as the epistles of the New Testament and that they constitute an additional revelation. Pero esto es cierto no solo en cuanto a la Iglesia Católica Romana, hay otros que argumentan esto de la misma manera. But this is not true only of the Roman Catholic Church. There are others who argue in a similar way. Antes de aceptar alguna de estas enseñanzas hay que tomarse la molestia de leer algo acerca de sus orígenes. Before accepting any of these teachings, one should take the trouble to read something about their origins. Y si lo hacemos casi invariablemente resulta que en estos cultos alguien, en la gran mayoría de los casos, una mujer tuvo una visión. Almost invariably, it turns out that in these cults, someone, most often a woman, had a vision. Leamos sus historias y encontraremos que estas enseñanzas se basan sobre la autoridad de una mujer. Let us read their stories, and we will find that these teachings are based on the authority of a woman. El apóstol Pablo en 1 Timoteo 2:12 dice, no permito que la mujer enseñe, pero eso no les importa. The apostle says, I do not permit a woman to teach, but that does not matter to them. Y no solo eso, sino que esa mujer habrá tenido una visión y se le habrá dado alguna revelación especial. But not only that, but this woman will have had a vision and will have been given some special revelation. Dirán ellos, bueno, no encuentras eso en las Escrituras, pero le fue revelado directamente de Dios y por Dios. Oh, they will say, well, you won't find that in Scripture, but it was revealed directly from God and by God. Sin embargo, esa gente está añadiendo a la revelación algo posterior, algo tardío. However, these people are adding something later, something belated to the revelation. Proclaman que sus fundadores fueron tan inspirados como los apóstoles de Jesucristo y en eso basan su autoridad. They proclaim that their founders were as inspired as the apostles of Jesus Christ, and they base their authority on that. Apliquemos esta prueba a la mayoría de tales movimientos y encontraremos que resulta efectiva. Let us apply this test to most of these movements, and we will find that it proves effective. Pero recordemos que esto es también cierto de muchos que todavía se cuentan en las filas de la Iglesia cristiana y que no obstante en las Escrituras no ven las Escrituras desde esta perspectiva. But let us remember that this is also true of many who still number in the ranks of the Christian church and who nevertheless view the Scriptures from this perspective. Por supuesto, admitirán que aquellos hombres, los apóstoles, fueron inspirados, pero dirán, pero todavía hoy los hombres son inspirados. Of course, they will admit, those men were inspired, but men are still inspired today. Nosotros no negamos la inspiración, lo que decimos es que se puede agregar a la verdad. We do not deny inspiration, we are just saying that it can add to the truth. Porque en los primeros siglos no agotaron toda la revelación de la verdad. The early centuries did not exhaust the revelation of truth. Y en este siglo XX se nos está revelando cosas especiales mediante nuestro mayor conocimiento y aprendizaje. And in this 20th century, special things are being revealed to us through our increased knowledge and learning. Pero afirmar eso es agregar a la revelación. But that is adding to the revelation. Eso equivale a decir que las Escrituras ya no son suficientes y que debe sumársele los descubrimientos de la erudición humana. That is to say that the Scriptures are no longer sufficient and that the discoveries of modern scholarship must be added to them. Pero cuando añadimos el pensamiento moderno y la perspectiva de nuestros días, en realidad estamos sosteniendo que hay una revelación ulterior. But when we add modern thinking, when we add modern thought and the perspective of our day, we are really holding that there is a further revelation. Otra característica invariable es que este tipo de enseñanza siempre hace énfasis en algo en particular y le da una gran prominencia. Another invariable characteristic is that this type of teaching always emphasizes something in particular and gives it great prominence. En el caso de los Gálatas era la circuncisión. In the case of the Galatians, it was circumcision. Pero sea lo que sea, ese punto específico es lo único que ha llevado a la enseñanza especial. Ese punto es lo que ha dado origen al movimiento entero. But whatever it is,
That specific point is the only thing that has led to the special teaching. That point is what has given rise to the whole movement. Ellos estarán dispuestos a admitir que somos verdaderos creyentes, pero también dirán que nos falta ese algo más. They will be willing to admit that we are true believers, but they will also say that we are lacking that something more. Llámese el séptimo día, o la unción, o el bautismo en lengua, la sanidad interior, cualquier otra cosa. Whether it is called the seventh day, or the anointing, or baptism in tongues, or inner healing, or whatever else. Y esto será lo esencial, esto será lo formidable. And this will be the essential thing. This will be the great thing. Debido al énfasis que se hace en ese punto, siempre se le encontrará en un lugar prominente, en el centro mismo del movimiento. Because of the emphasis on this point, it will always be found in a prominent place, in the very center. Y se llega a estar más consciente de esto que de Cristo mismo, porque el énfasis se encuentra ahí. And one becomes more conscious of it than of Christ himself, because the emphasis is there. No es posible hallar explicación para este tipo de movimientos al margen de ese énfasis en particular. It is not possible to find an explanation for this kind of movement apart from that particular emphasis, Que se puede centrar en la circuncisión o en cualquier otra cosa. which may be centered on circumcision or on anything else. El siguiente punto es que todo esto es una adición al mensaje apostólico. The next point is that all this is an addition to the message of El Christ. católico romano dice, por supuesto que creemos en Cristo, pero hay que creer también en la Iglesia. The Roman Catholics say, of course we believe in Christ, but we must also believe in the church. Hay que creer en la Virgen María y en todos los santos. Además hay que creer en el sacerdocio. We must believe in the Virgin Mary and in the saints. In addition, we must believe in the priesthood. Desde la perspectiva meramente ortodoxa y de las creencias doctrinales, From the purely orthodox perspective and from doctrinal beliefs, te digo que yo me encuentro más cerca de muchos católicos romanos que de muchos que militan en las filas del protestantismo. Esto lo dice Martin Lloyd Jones. I find myself closer to many Roman Catholics than to many who are militant in the ranks of Protestantism. Pero donde me aparto de ellos y donde tengo que apartarme de ellos es donde comienzan estas adiciones vitales. But where I depart from them, and where I have to depart from them, is where these vital additions begin. Cristo, pero además la Iglesia. Cristo, pero además la Virgen María. Cristo, pero además los sacerdotes y los santos. Y así sucesivamente. Christ, but also the church. Christ, but also the Virgin Mary. Christ, but also the priests and the saints, and so on. Cristo solo no les basta, ni ocupa el centro con toda su gloria excepcional. Christ alone is not enough for them, nor is he the center with all his Y lo mismo exceptions. pasa con el resto, se tiene que pasar por una experiencia especial. The same is true of the rest. One must go through a special experience. Se debe tener alguna creencia especial en cuanto a guardar los días de fiesta, como dice el apóstol Pablo, hay que someterse a algún rito especial, a algún sacramento nuevo. One must have special belief in keeping holy days. As the apostle says, one must submit to some special rite or sacrament. Y siempre es así, Cristo más algo. Y hay que contar con esa adición especial que se hace. And it is always so. Christ plus something, and one must reckon with that essential addition. En cuarto lugar, es necesario demostrar que esta doctrina errónea siempre lleva a concluir de una manera u otra que la fe sola no es suficiente. Fourthly, it is necessary to show that this erroneous doctrine always leads to the conclusion, in one way or another, that faith alone is not enough. El apóstol lo expresa claramente en el versículo 6 del capítulo 5. The apostle expresses this clearly in verse 6 of chapter 5. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. For in Christ Jesus neither circumcision nor uncircumcision avails anything, but faith working through love. Esas falsas enseñanzas siempre están diciéndonos que tenemos que hacer algo por nosotros mismos, These false teachings are always telling us that we have to do something on our que own, tenemos que añadir algo más, alguna acción de nuestra parte, o permitir que algo nos suceda. that we have to add something else,
some action on our part, or allow something to happen to us. No basta la fe sola, pues no nos sostenemos solo por fe, ni la justificación es solo por la fe. Tenemos que hacer cierta obra, algo especial. Faith is not enough, because we do not stand by faith alone, nor is justification by faith alone. We have to do a certain work. Antes de que podamos tener esta gran experiencia de la salvación. Something special before we can have this great experience of Pero salvation. de acuerdo con Pablo, decir tales cosas significa que hemos caído de la gracia. But according to Paul, saying such things means that we have fallen from grace. Para terminar, me voy a permitir señalar lo siguiente, y doy gracias a Dios por esta última prueba, porque ella me ha sido de gran ayuda. In closing, I will allow myself to point out the following, and I thank God for this last test, because it has been of great help to me. Creer en tales enseñanzas siempre conduce a la negación de la experiencia cristiana previa que hemos tenido. Believing in such teachings always leads to the denial of previous Christian experience. Bien sabemos lo que Pablo quiere decir cuando inquiere y pregunta, ¿qué pasó con todo vuestro entusiasmo? We know what Paul means when he asks, what happened to all that enthusiasm? Lo que quiere decir en efecto es lo siguiente, Gálatas insensatos, Gálatas amados. In effect, he means this, foolish Galatians, beloved Galatians. ¿Realmente estáis diciendo que de nada sirvió lo que experimentabais cuando por primera vez vine a vosotros y que todo ha sido en vano? Are you really telling me that what you experienced when I first came to you was of no use and that it was all in vain? ¿Dónde está toda esa satisfacción que experimentabais? Where is the satisfaction you once experienced? Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó? Alas, foolish Galatians, who bewitched you? Vosotros que sabéis que todos los que están bajo las obras de la ley están bajo maldición. You who know that all who are under the works of the law are under a curse. Vosotros que sabéis que habéis recibido el Espíritu Santo. You who know that you have received the Holy Spirit. Recapacitad y recordad que habéis recibido al Espíritu Santo. Reconsider and remember that you have received the ¿Acaso Spirit. lo recibisteis por las obras de la ley? Por supuesto que no. Did you receive it by the works of the law? Of course not. ¿Acaso no os dais cuenta de que estáis negando vuestra propia experiencia pasada? Do you realize that you are denying your own past experience? Y todas esas enseñanzas falsas son culpables de eso. All these false teachings are guilty of this. Eso es lo que señala el apóstol cuando relata su reprensión a Pedro. That is what the apostle points to when he recounts his rebuke to Peter. Le dijo que estaba retrocediendo en su propia vida y experiencia. He told him that he was going backwards Ese es también- in his own life and Es- experience. Ese es también lo que significa todo su alegato en cuanto a Abraham, That is also what his whole plea regarding Abraham means. que fue bendecido antes de la circuncisión y no después. That he was blessed before circumcision and not after. Por lo tanto, no es posible afirmar que la circuncisión sea esencial. Therefore, it is not possible to say that circumcision is essential. Abraham recibió gran bendición antes de la circuncisión y no después. Abraham received great blessing before circumcision and not after. Por lo tanto, decir que la circuncisión era esencial equivale a negar esa experiencia que tuvo. Therefore, to say that circumcision is essential is to deny this experience. ¿Con cuánta frecuencia he tenido que usar este argumento? How often have I had to use this argument? Las enseñanzas erróneas son sutiles y atractivas y uno llega a sentir que eso es lo que se necesita y que debe ser lo más conveniente. Wrong teachings are subtle and attractive, and one feels that this is what is needed, Pero de and pronto, that it must be the most convenient. nos viene a la memoria este argumento en torno a la experiencia y eso nos detiene. But suddenly this argument from experience comes to mind, and it stops us. Recordemos, por ejemplo, a hombres como George Whitefield o John Wesley, We remember, for example, men like George Whitefield or John Wesley, que sin duda y de modo notable y asombroso y poderoso estaban llenos del Espíritu de Dios. who were certainly and in a remarkable, amazing and powerful way filled with the Spirit of God. Eminentes santos de Dios que se contaban entre los más grandes siervos. Eminent saints of God who were among his greatest servants.
Sin embargo, nos encontramos con que ellos observaban el primer día de la semana y no el séptimo. Yes, we find that they observed the first day of the week and not the seventh. Y con que no fueron bautizados de cierta manera, y con que no hablaron en lengua ni celebraron reuniones de sanidad, y así sucesivamente. And that they were not baptized in a certain manner, and that they never spoke in tongues, nor held healing meetings, and so on. Habremos de decir que a todos esos hombres les faltaba conocimiento, perspicacia y entendimiento. Are we to say that all these men lack knowledge, insight, and understanding? ¿Acaso no nos damos cuenta de que estas nuevas enseñanzas que tanto se arrogan, niegan a una de las más grandes experiencias cristianas a través de todos los siglos? Do we not realize that these new teachings, which they so much arrogate to themselves, deny some of the greatest Christian experiences throughout the centuries? Lo que virtualmente afirma es que la verdad solo no nos ha llegado a través de ellas. What Y they, que durante 1900 años la Iglesia ha vivido en ignorancia y en tinieblas. what they virtually claim is that the truth has only come to us through them, and that for 1900 years the church has lived in ignorance and darkness. ¿Qué afirmación más monstruosa es esa? What a monstrous claim. Debemos cobrar conciencia de que todo esto debe someterse a la siguiente prueba. We must realize that all of this must be put to the test. ¿Qué pasó con todo ese entusiasmo que teníais? Le preguntó Pablo a los Gálatas. What happened to all that enthusiasm? Lo cual me trae al último punto y a la prueba final, que se reduce a lo siguiente. Which brings me to the last point and the final test, Habiendo, which boils down to this. habiendo pasado por todas estas pruebas, estaremos dispuestos a unirnos para repetir lo que el apóstol Pablo dijo en el versículo 17 del último capítulo de la epístola a los Gálatas, capítulo 6, versículo 17. Having gone through all these tests, we will be willing to join together in repeating what the Apostle Paul said in the 17th verse of the last chapter of the Epistle to the Galatians. Pablo les dijo: por lo demás, que nadie me cause más problemas, porque llevo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesucristo. Finally, let no one trouble me any more, for I bear in my body the marks of the Lord Jesus. ¿Qué quiso decir? What does that mean? Algo como esto: no permita a Dios que me jacte de nada que no sea la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Something like this: God forbid that I should boast of anything except the cross of our Lord Jesus Christ, by whom the world has been crucified to me and I to the world. Dejad de hablarme de la circuncisión o de cualquier nueva experiencia, no me interesa. Stop talking to me about circumcision, it doesn't interest me. Dejad de hablarme de los que guardan el séptimo día o de cualquier otra secta. Stop talking to me about Seventh-day keepers or any other Dejad de sect. hablarme de todas estas cosas que se supone son absolutamente esenciales para ser de veras cristiano. No las necesito. Stop talking to me about all these things which are supposed to be absolutely essential to being a real Christian. I don't need them. No permita a Dios que yo me jacte, porque no me jactaré de nada, ni de nadie, de ninguna enseñanza especial, sino de nuestro Señor Jesucristo y solo de Él. God forbid that I should boast, for I will boast of nothing or no one or of any special teaching, but of our Lord Jesus Christ and of Him alone. Con Cristo me basta, porque por medio de Él el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Christ is sufficient for me, for through Him the world has been crucified to me and I to the world. Voy a expresar esto de una manera más sencilla. I will put this very simply. Ni siquiera de mi ortodoxia me jactaré ni me gloriaré, porque esta puede resultar de una trampa si hago de ella un Dios. I will not even boast or glory about my orthodoxy, for this can be a trap if I make a god of it. Solo habré de gloriarme de esa bendita persona por medio de la cual me sucedió esto. I will only glory in that blessed person through whom this happened to me. Y con la cual morí y fui sepultado, y por quien ahora estoy muerto al pecado y vivo para con Dios, con quien he resucitado para sentarme en los lugares celestiales. And with whom I died and was buried, and through whom I am now dead to sin and alive to God.
with whom I am raised to sit in the heavenly places. Por el único por quien el mundo me ha sido crucificado a mí y yo al mundo. Through whom the world has been crucified to me, and I to the world. Todo lo que pretenda ocupar el centro que él ocupa y todo lo que quiera añadirse a lo que es él, habré de rechazarlo. Everything that claims to occupy the center that he occupies, and everything that would add to what he is, I will reject. Sabedor del mensaje apostólico concerniente a Cristo, Jesús, en toda su rectitud, simplicidad y gloria, no permita Dios que a uno de nosotros le añada nada más. Knowing the apostolic message concerning Jesus Christ in all its righteousness, simplicity and glory, God forbid that any of us should add anything to it. Regocijémonos en Él y solamente en Él, en toda su plenitud. Amén. Let us rejoice in him and in him alone in all his fullness. Amen. Thank you. Thank you.